por Jerónimo Radio. Despacio voy, valiente soy, el ataque hoy es sombrío. Si prometes la flor, entrega un jardín y riega con proverbios míos. Te guiaré. Bien, y te cuento que el 21 de marzo el licenciado Rodrigo Moreno presentó su segundo libro, Retratos de una adicción, un espejo tiene dos lados, publicado por editorial Ancenusa, que es la primera incursión del autor en el género ficcional. Rodrigo es licenciado en psicología y lo tengo ya acá en los estudios de Jerónimo Radio para hablar de su libro, de retratos de una adicción, un espejo que tiene dos lados. Un libro, te digo, voy a confesarte, Rodrigo, que yo no lo he leído, pero me han llegado muy buenos comentarios de una amiga, de una colega, que le pareció que ni bien ella lo terminó de leer, me mandó un mensaje y me dijo, tenés que entrevistarlo. Me dice, tiene que ir a tu programa. Me dice, porque vale la pena. Y te estoy hablando de cuando presentaste el libro, estamos hablando en marzo. Por cuestiones, digamos, de programación y feriados que hubieron en el medio y demás, hubieron cosas que se fueron como retrasando, pero bueno, yo dije, vamos a invitarlo a Rodrigo para que me hable un poco de estos retratos de una adicción, de este espejo que tiene dos lados. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Acá, un gusto estar en este espacio. Con semejante presentación... Es que te digo, fue así. Por lo general, cuando siempre invito cuando armo la producción del programa, siempre hay una cuestión formal, viste, que trato de respetar. Pero en el momento, te digo, fluye lo natural y fue así, con tu libro fue así. Bárbaro. Así que quiero que me cuentes por qué decidís hacer este libro, que es tu primer libro ficcionado, donde entra la ficción. Y seguramente que donde entra la ficción hay un hecho real, y a partir de ese hecho real se empieza como a disfrazar esos hechos, digamos, que empiezan a jugar en la narrativa. Tomo 2 o 3 frases que dijiste. Fluye lo natural, como un proceso que en realidad este tipo de escritura se dio así, a diferencia de los textos técnicos. Y sí, hay mucho de la trinchera de la clínica que está ahí camuflado y adaptado y encubierto, no solo de los pacientes, que por ahí siempre es más fácil hablar y es un ejercicio que los psicólogos tenemos más naturalizado, sino de este otro lado del espejo, que es lo que puede ir pasando, que va pasando en distintos matices o tonos o intensidades a los terapeutas. Uh-huh. Digamos, cualquier proceso terapéutico, sea de la orientación que sea el terapeuta, cualquier terapia se articula o gira en torno a un vínculo terapéutico. Sin eso no hay nada. Y ese vínculo terapéutico, ¿cómo se registra? ¿Cómo se ve? Porque los que hacemos terapia, siempre pensamos que hay como un distanciamiento con el profesional. De hecho, muchos profesionales deciden tratarte de usted para no romper con esa barrera. Entonces digo, ese vínculo. Me encanta que pensemos por ese tema. Mira, el usted... ya cuando te tratan de... Cuando vos entras y te tratan de usted y por ahí tu psicólogo es más joven que uno. Claro, no. Es como fuerte. Mira, uno con los años va entendiendo, eso se llama encuadre, que son las variables fijas que se hacen en una terapia. Uno con los años, o por lo menos yo, va entendiendo que el más fuerte es el encuadre interno. No va a pasar porque te trate de usted, porque vos me llamés por el nombre, o porque yo eventualmente elija o no contarte algo mío, siempre y cuando tenga relación con lo que estamos trabajando, ¿no? Esa distancia, hay un colega viejo, no lo voy a nombrar, pero tiene mucha trayectoria en otra temática. Él en una de sus disertaciones prefiere hablar de la cercanía apropiada y no a la distancia apropiada. Y porque calculo que con la cercanía es como la empatía, uno puede lograr, me parece, llegar al otro de otra forma. Exactamente, digamos, la distancia tiene que ser... Es como cuando te dicen, viste, si das amor, ¿recibís lo mismo? Sí. Si das distancia, recibís distancia. Y lo con mismo la con la violencia. Exactamente, digamos. ¿Qué posibilidad, en tanto y en cuanto se pueda mantener cierta
asepsia y cierto cuidado del psiquismo, digamos, del terapeuta, para no contaminar tanto el campo donde se despliega. No me quiero poner técnico, pero como para ampliar un poco esto. En tanto y en cuanto no pase nada de esto, hace falta cierta proximidad. Si no, el paciente, ¿qué nivel de confianza o apertura o catarsis o elaboración o todo ese conjunto de cosas no se van a establecer? Bien, y este vínculo, porque el libro, volvamos al eje del libro, el libro habla del retrato de una adicción. Sí. El retrato es cuando uno en plural, habla de retratos. Retratos, tenés razón. El retratos de una adicción, a mí la palabra retrato se me viene como la descripción, la caracterización de una persona, que no necesariamente tiene que ser un ser individual, pueden incluir varias. Y la adicción, bueno, o sea, la adicción, cualquier tipo de adicción. Exactamente. Porque cuando hablamos de adicción, uno por lo general la palabra adicción la asocia con consumo de drogas. Consumo de drogas. Y porque son las adicciones más visibles. Pero adicción puede ser cualquiera. Adicciones, cualquier uso compulsivo que se haga de sustancia, actividad, objeto, lo que fuere, que termine por generar un deterioro biopsicosocial, bla, 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 y que no se pueda dejar de hacer, o que dejar de hacerlo implica una abstinencia, es una adicción. En la bolsa parecen entrar un montón de cosas que parecen ser adicciones y no lo son. Usos continuados, abusos, pasiones, ¿sí? No son adicciones, aunque van sumando algunos de los elementos que las definen, ¿sí? Es como que está sobrediagnosticada en algunos casos las adicciones, y en un montón de casos están camufladas. Las adicciones comportamentales están camufladas al trabajo, a los medios, a lo que fuera, ¿sí? Y van estando en el medio o pegando en el palo los usos continuados con las adicciones. El plural que remarqué recién es porque en este libro hablamos de varias adicciones. Arrancamos con la adicción típica, tal vez, el paciente principal, que es Ricardo Funes, un abogado cocainómano que empieza terapia, con Eduardo Oratori, que es un psicólogo con mucha experiencia en el campo de las adicciones. Pero en este vínculo terapéutico terminan siendo tocadas cosas de los dos, ¿sí? Por las particularidades de los dos, por las particularidades del tema, por las particularidades del vínculo que entablan, ¿sí? Terminan conmovidos los dos, ¿sí? No voy a desarrollar mucho más lo que va pasando. ¿Y eso se da, digamos, ese vínculo en terapia? Sí, en la realidad sí. De generar no solamente la empatía, digamos, de ese buen trato, sino de la empatía en cuanto a lo que el paciente está contando. Sí, digamos, uno está ahí presente en mucho más allá que el cuerpo físico. O sea, esto que vos planteabas al principio del usted y todo eso, no recuerdo si fue antes que empezáramos la nota o no, pero por ahí, más allá de las diferencias de edad entre un psicólogo joven y un paciente grande, uno se va encontrando con que sí, uno va sintiendo interés, o tal vez cariño, o rechazo, o distintas cosas por distintos pacientes o en distintos momentos. O sea, no está mal que eso ocurra. Lo que por ahí es contraproducente es que uno no tenga registro de que eso pueda estar operando. Ese es un gran punto de discusión entre algunas escuelas psicoanalíticas. Sería una discusión muy larga. Pero básicamente eso está y opera y es útil en tanto y en cuanto uno como terapeuta lo conoce y sabe cuáles son los puntos ciegos de uno y cuáles no, ¿sí? A X paciente en tal momento de mi vida o con tal tema yo no lo voy a poder ayudar por tal característica. Si no entramos en una cuestión, en dos o tres cuestiones muy erradas, o la omnipotencia o la negación, digo, por parte de los terapeutas, y esas dos cosas son espantosas, no son útiles. ¿Y cuáles fueron tus desafíos? Porque ahí mezclaste tu profesión como psicólogo y por otro lado tu carrera también como escritor. ¿Cuáles fueron los desafíos que se te presentaron a la hora de escribir esta novela ficcionada? ¿Cuál fue el giro que le diste en cuanto a esta narrativa? El giro que le di, ordeno un poco
la cronología de esto. Bueno, te decía, yo hace 2 años publiqué un libro técnico. Sí. Y al poco tiempo empecé a escribir esto que se me presentó primero el título, ¿sí? Retratos de una adicción. O sea, el subtítulo vino muchísimo tiempo después. Y empecé describiendo esta primera entrevista con la que empieza el libro. Esto estuvo frenado como 1 año y medio, ¿sí? Después, por ciertas circunstancias, pude desanudar y avanzar y terminar esta historia. Los desafíos fueron poder plantear algo donde las preguntas tengan mucho más impacto que las respuestas, ¿sí? Que la clínica psicológica nos enfrenta como terapeutas y como pacientes, que bueno, yo también lo soy, como varios colegas, a este tipo de situaciones. Y trabajar con problemáticas adictivas nos enfrenta a este desafío de aclarar qué cosas son y qué cosas no son las adicciones, ¿sí? Y hacer estos entrecruzamientos. En realidad yo me voy encontrando con qué cosas va generando el libro, con todas estas evoluciones que me voy encontrando en el camino desde que lo publiqué hace 1 mes y medio, porque en realidad, digamos, el único lector había sido yo, en tanto lo fui leyendo. Después hubo 2, un amigo y una amiga, que lo leyeron, que bueno, por proximidad afectiva y por compartir la profesión me hicieron una devolución fantástica. Digo, ¿Qué te motivó? Claro, pero yo necesitaba que lo leyera gente que no estuviera tan, no solo salpicada, sino empapada por la profesión. Por suerte, gente que no estaba vinculada a la profesión le fue gustando, porque bueno, también ahí me encontraba con que bueno, que me guste a mí, bueno, claro, pero es salir, digamos, y ver cuál es la respuesta. Ahí fueron 2 salidas. Primero, salir del consultorio. Un personaje que tal vez quien me conozca puede encontrar algunas características o no, ¿sí? En este personaje, en este terapeuta. Pero también puede encontrar características mías en otros de los personajes que van apareciendo. Pero fue como un doble desafío y un doble riesgo, una doble apuesta, ¿sí? Exponerse una triple apuesta, te diría. Lo estoy pensando ahora, me lo preguntás. Claro, porque digo, como psicólogo, como persona y como escritor. Decir, bueno, yo saco esto, lo publico y ahí ya está dando vueltas y me tendré que hacer cargo. Es que debe ser muy difícil a la hora de escribir, en tu caso. Te estoy escuchando y digo, debe ser muy difícil escribir el libro y no estar empapado en esos personajes. Sí, mira. O no empaparse en algunos pacientes también, en historias, en cosas. Es inevitable. Te has nutrido de eso. Sí. Te nutriste del consultorio, saliste del consultorio y es un gran desafío el libro. Sí. Fue yo creo que más desafío es todo esto que está ocurriendo ahora, que es tener que hablar sobre este proceso, porque como lo decía en una de las notas o entrevistas o presentaciones, este es un proceso hecho con mate, en short y en hojotas, ¿sí? Y después va teniendo toda este barniz, que está bueno, por lo menos me gusta, lo disfruto en gran parte, que es hablar de esto, salir en un medio, salir en otro, pero es un proceso que nace de cierta espontaneidad, con una lapicera, con cosas en teclado, con retratos desarmados que terminaron armando una historia, ¿sí? Fueron distintas escenas, después las pude articular. Las que están articuladas, hay varias que están abiertas y que se cerrarán en la continuidad de este libro o intencionalmente quedarán abiertas. El libro toma la excusa de un vínculo terapéutico y de un tratamiento de una adicción, pero termina metiéndose con el amor, con el desamor, con la vida, con la muerte, con temas básicos de la existencia humana. En realidad que ese es el punto en el que queda interpelado este terapeuta. Rodrigo, con todo lo que estamos viviendo, que vivimos en una sociedad bastante... que los cambios que se van generando son cambios abruptos, y es como que el universo, viste, cada vez va más rápido. Sí. ¿Qué pasa con las adicciones?
¿Cada vez son más? Cada Porque vez son más. uno lee, se informa, escucha las noticias permanentemente y cada vez pareciera que es más y de más temprana edad. Sí, tomando las adicciones químicas, decís vos. Tomando las adicciones químicas. Sí, está todo, pareciera estar todo estratégicamente y cuidadosamente diseñado para que así sea. Sí, o sea, lamentablemente, yo hace muchos años en un artículo también escribí, digamos, que no es que la disponibilidad viene y nos capta, sino que muchas fisuras de la condición humana son sumamente funcionales a que se vayan desarrollando las adicciones. ¿Sí? Ya no hay, nunca lo hubo, pero tal vez años atrás se acercaba un poco más a que no hay un estereotipo de sujeto adicto, por lo menos adicto a la sustancia. ¿Sí? Sí, por ahí termina teniendo más visibilidad en ciertos estratos sociales o en ciertas etapas de la vida, pero en realidad hay ciertas características de personalidad o momentos de la vida que son proclives a que alguien pueda desarrollar un cuadro adictivo a sustancias o alcohol, ¿sí? A psicofármacos. Hablando de las adicciones de ingesta, las adicciones químicas. Tenemos un momento social de consumo, tenemos intereses económicos, esto es multifactorial. ¿Sí? Esto es multifactorial. Yo no quiero eso te estaba por preguntar de la responsabilidad. Y yo como psicólogo clínico siempre trato de centrarme más en lo que es la demanda, que es ahí donde me toca intervenir, sea en tratamiento, sea en prevención, que en lo que es la oferta. ¿Sí? Lo que es la oferta nos llevaría tal vez a hacer un análisis más jurídico, político, social, bueno, que está todo implicado, pero digamos, te redondeo como en esto, ¿no? Disponibles están para todos y no todos van y las consumen. Entonces, desde la lógica sanitaria o desde la clínica psicológica, centrémonos en cuáles son las características que van a hacer que alguien se acerque al consumo, o más específicamente cuáles son las características que van a hacer que alguien que haya consumido siga haciéndolo, ¿sí? Porque personas que consumen o han consumido drogas alguna vez son muchísimas. Las que se enganchan no son tantas. ¿Sí? Es ahí donde vamos a hablar de adicción. Lo otro es consumo de drogas, ¿sí? Que es una situación de riesgo, por supuesto que la es, pero no es lo mismo. Justamente mi libro anterior se llama Entre el consumo de drogas y la drogadicción, porque parte de desarrollar todo ¿sí? O sea, entre el consumo de drogas y la drogadicción ocurren un montón de cuestiones, ¿sí? Por supuesto que en la drogadicción está presente el consumo de drogas, no sería posible que no fuese así. Pero para poder empezar a separar todo lo específico en esto. Fíjate, terminé hablando de cuestiones técnicas y... ¿Viste? Bueno. Rodrigo, ¿cuál es el camino que pretendés con este libro? Esto que hablábamos del desafío, del salir del consultorio, sumergirte en esto, ¿no? Sí. En un libro, un relato ficcionado. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy? No sé. Pero parece que recién hablamos sí, de sí, a ver, un poco sé. Te digo, esto surge primero como una necesidad de escribir. Y voy a algo que me permite entrelazar distintos universos, me parece. Sí, sacar un poco los psicólogos hemos colaborado mucho a la mala prensa de la psicoterapia. Sí, espero no estar con esto contribuyendo, aportando para eso, pero me parece que acá es desmitificar, mostrar a un sujeto, a un profesional que sabe mucho, que está muy comprometido y que no deja su costado humano, incluso ese costado humano, por no dejarlo de lado, le termina siendo muy útil en el tratamiento con este paciente. Aunque se traten de usted aunque se tratan de usted, salvo un episodio en una sesión muy particular, se tratan de usted. A mí particular. Eso fue como un capricho de que yo no me trato de usted con mis pacientes. Bueno, es raro, me parece bárbaro. Ahí lo puse. Yo te lo digo como paciente, me parece bárbaro que no trates de usted porque es tremendo. No, a mí me salió una cosa más ortodoxa de usted, pero no. Bien, entonces, Retratos de una adicción, un espejo tiene dos lados, libro de Rodrigo Moreno, del licenciado Rodrigo Moreno. Te quiero agradecer por haberte acercado a la radio.
Por ahí, yo siempre digo lo mismo, pero el horario por ahí es medio complicado, ¿viste? Y el día también. No, para mí es más fácil. ¿Sí? Bueno, sí, genial, sí. Entonces fue una buena cita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que tengas, un gran éxito con el libro. Bueno, que se venda, que lo lean, que les guste. Que les guste. Y que se pueda romper un poco, digamos, con esa imagen de lo que es la terapia, ¿no? Que muchos huyen. Bueno, esperemos que se acerquen y no huyan más después de leer esto. Así es, bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor y simulando mojarle el oído le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Le acerqué suspicaz y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Tengo una idea, no me hables de ti y mucho menos de tu pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde me gusta verte. Me gusta tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gusta verte reír. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Oh, la alegría llegó, sé que no dura para siempre. Oh, la alegría llegó, y sé que no dura para siempre. Me gustas tanto que me gustas tanto. Estás escuchando Quizás Hoy por Jerónimo Radio. Si supiera a dónde ir, intentaría
escuchando Quizás Hoy por Jerónimo Radio. Bueno, y ahí estaba despidiendo a Rodrigo Moreno, que me ha dejado su libro de retratos de una adicción. Un espejo tiene dos lados, así que tengo para entretenerme este fin de semana con esta lectura ficcionada acerca de, bueno, de la psicología, de esta relación paciente y psicólogo, que de alguna manera u otra se van enlazando, se va produciendo un proceso natural de empatía y de complicidad, algo que los que hacemos terapia hace muchos años creemos que esa complicidad o esa empatía o en meterse, que el profesional se mete en la vida del paciente, creemos que nunca se da. Vamos a verlo, nos vamos a enterar este fin de semana qué pasa desde la mirada de un profesional, de un psicólogo. Así que bueno, un programa muy lindo, un programa, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Jerónimo Radio, muchas gracias a Julio Ontivero en la operación, a Flor Risolo en la producción, que me hacen compañía.